Examen de ciudadanía estadounidense en español. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. Noviembre. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. El río Mississippi. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. El 15 de abril. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Economía capitalista. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico. El océano Atlántico. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. George Washington. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Cherokee. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. El presidente. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes.
el Senado y la Cámara de Representantes. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. 2. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. El 4 de julio. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Todos deben obedecer la ley. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Africanos. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar. Afiliarse a un partido político. Votar. Afiliarse a un partido político. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Mencione un estado que tiene frontera con México. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. California. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La guerra civil. La guerra civil. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? La respuesta correcta a esta pregunta depende de dónde viva.
¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Demócrata y republicano. ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Establece el gobierno. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. Proveer escuelas y educación. Había 13 estados originales. Nombre 3. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur. Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. El territorio de Luisiana. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Indios americanos. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. El movimiento de derechos civiles. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. El presidente. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. La Constitución.
¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. Expresión. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Votar en una elección federal. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos de la mujer. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. También puede responder correctamente a esta pregunta simplemente diciendo, Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. La Corte Suprema. ¿Qué hace la rama judicial? ¿Qué hace la rama judicial? Explica las leyes. Explica las leyes. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. ¿Qué es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. Un cambio a la Constitución. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional?
¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Se redactó la Constitución. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. Japón, Alemania e Italia. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. Libertad. ¿Cuál es la capital de su estado? ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta a esta pregunta depende de dónde viva. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. 4. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. Comunismo. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. Nosotros, el pueblo. ¿Qué hace el gabinete del presidente? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Asesora al presidente. ¿Quién fue el primer presidente? ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. George Washington. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa?
¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. Pesos y contrapesos. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. La Carta de Derechos. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terroristas atacaron los Estados Unidos. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. 100. Nombre una rama o parte del gobierno. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. Congreso. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos. Impuestos sin representación. Debido a los impuestos altos. Impuestos sin representación. También puede responder a esta pregunta diciendo solo, Debido a los impuestos altos. Debido a los impuestos altos. ¿de cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. 6. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión. Libertad de religión. Libertad de expresión. Libertad de religión. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal?
Imprimir dinero. Imprimir dinero. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Quién veta los proyectos de ley? ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. El presidente. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Defensa. Secretario de Educación. Secretario de Defensa. Secretario de Educación. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. 1787. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. 435. ¿Cómo se llama el himno nacional? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star-Spangled Banner. The Star-Spangled Banner. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. La Guerra Civil. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas variarán. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo?
¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. A la edad de 18 años. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York. El puerto de Nueva York. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. El presidente. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. Prestar servicio en un jurado. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La vida, la libertad. La vida, la libertad. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. El Día de la Independencia. El Día de Acción de Gracias. El Día de la Independencia. El Día de Acción de Gracias.
¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente. Debido a que tienen más gente. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. 9. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. El Océano Pacífico. ¿Quién crea las leyes federales? ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Congreso. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. A todas las personas del Estado. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. James Madison. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. Esclavitud. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. Diplomático americano. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. La respuesta depende de dónde viva. Para averiguar el nombre de su representante, haga clic en el enlace en el cuadro de descripción debajo de este video. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 18 años en adelante. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera?
Porque representan las 13 colonias originales. Porque representan las 13 colonias originales. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York. Nueva York. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. Joe Biden. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Demócrata. Partido Demócrata. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. Kamala Harris. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. Mike Johnson. Ahora, antes de terminar esta lección, por favor responda la siguiente pregunta. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. ¡Gracias!